¿qué tal decía en esa pregunta? Ya estoy poniéndole, ¿no es cierto? Todas las de arriba me dijo sí. Y el momento que llego ya al fraude me dice sí, dice. Algunos cobradores o algunas personas que han estado en caja, me dice, se han ido llevando la plata, estoy con juicios, estoy así con tal o tal persona está con sumario administrativo, tal trabajador, tales trabajadores están se les votó de la organización porque estuvieron cometiendo fraudes, porque estuvieron jineteando, por tantas cosas. Y es en ese momento cuando yo digo, algo está fallando dentro de mi proceso, en mi ambiente de control. Sí, en mi ambiente de control, ¿cómo está la política de la organización? Ahí yo digo, no, si yo tengo todos estos procesos que son ya controles implementados, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay unos fraudes? ¿Por qué hay una serie de fraudes que están pasando? ¿Qué es o son los valores corporativos o simplemente las medidas de control implementadas a ese proceso no son efectivas? Y me voy a mi siguiente componente que tengo que lanzar, mi componente ambiente de control con el personal, mi componente de evaluación y gestión de riesgos y mi componente actividades de control. Primero porque no tengo un monitoreo en la parte de evaluación de riesgos y en la siguiente parte, en mi actividad, en mi componente actividades de control, es porque ese control o es deficiente o no está implementado, ¿sí? Entonces, esas conversaciones, esas preguntas me vinculan con estos componentes y donde a mí me llaman puntos de alerta, puntos de interés del momento de donde yo tengo evidencia, tengo mis medios de verificación. Sí, por ejemplo, de mi medio de verificación, de la pregunta 1, me dieron los documentos, me dieron el código de ética. En la segunda pregunta, mi medio de verificación, me dieron el cronograma de aplicación de la difusión del acuerdo, sí. En el siguiente producto que me dijeron que sí evaluaban el cumplimiento, me dieron su matriz de riesgos y los resultados que están obtenidos en la organización, sí, su crecimiento en el tiempo, ¿no? O en el periodo, sus indicadores de gestión que están relacionados con la equidad, no con la ética. Dentro de la auditoría de gestión nosotros tenemos esto como uno de los elementos de la auditoría de gestión está la ética y le enlazo también esa parte con mi indicador de gestión, ¿no? Y al momento que este indicador de gestión me falló en la siguiente pregunta, ahí es cuando tengo una alerta que está relacionada con estos 3 componentes del control, ¿sí? De los del control interno. Ahí me permite llegar en lo abstracto a lo concreto, ¿sí? Y esto me da el conocimiento ontológico, ¿no es cierto? Aplicamos las definiciones del conocimiento ontológico. En la siguiente parte nosotros decimos establecer vínculos de un mismo pensamiento frente a posiciones diferentes. Quizás es uno de los aspectos más difíciles cuando nosotros tratamos en auditoría, ¿no? Convencerle, que es lo que yo les decía, ¿no? No solamente convencer, sino explicar y que esa persona en su racionalidad acepte que realmente una observación no significa que ejecutó mal una actividad o que tuvo negligencia. Simplemente nosotros tenemos que establecer que somos seres humanos y como seres humanos nosotros podemos cometer errores, ¿sí? Dentro de estos vínculos que nosotros decimos, bueno, vamos a interrelacionar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada reunión que vamos a ejecutar, nosotros ya vamos planificando, ¿no? ¿Qué decir? ¿Con quién primero hablar? Como les estaba explicando, ¿no es cierto?, en los anteriores ejemplos, ¿con quién primero vamos a hablar? Inclusive, ¿quién no me puede dar una información válida, no? Porque ya en el momento que hicimos las visitas preliminares, o en las primeras entrevistas, ya empezamos a captar cosas o determinar cosas que nos llaman la atención, ¿sí? Es por eso que muchas veces se escucha comentarios donde dice yo le paso al auditor que revise, y justo le dice que en esa carpeta que yo le paso, que me pide, ahí ha estado el error o la diferencia. ¿Sí? No es que somos adivinos, ¿no? A veces sí funciona la intuición, en verdad, pero muchas veces se ve, se percibe, se siente, inclusive se ve, se justifica palabras. Si no nos dijo esa persona, nos dijo otra persona, porque en ese proceso no solamente interviene una, intervienen varias.
Y al momento que relacionamos las palabras, los dichos, los documentos que nos dieron las diferentes personas que están vinculadas en el proceso, es lo que nos permite establecer qué pensamiento vamos a tener frente a personas diferentes. ¿Cómo vamos a establecer un vínculo? Decimos, ¿no? El vínculo respecto de cómo obtener información, cómo decir las cosas, con quién debemos hablar, inclusive lo necesario, ¿sí? Hay personas con que debemos de hablar solo lo necesario, ¿ya? Aquí vamos a establecer estos vínculos y estos pensamientos. Y finalmente, este cambio de visión del observador frente a lo planteado es cuando nosotros ya comunicamos los resultados de auditoría. Y la evidencia que hemos obtenido, pues, digamos, ya es irrefutable, ¿no es cierto? En este caso nosotros tenemos una mayor experiencia con las mediciones o pruebas de laboratorio. Sí, cuando se ejecuta una auditoría de gestión, por ejemplo, y esto hicimos una práctica con los chicos de noveno de administración de empresas, sí, con ellos hicimos una práctica de auditoría de gestión al proceso de producción de leche de una asociación, sector asociativo, ¿no es cierto? Y fuimos a verificar el cumplimiento del manual de buenas prácticas de ordeño, ¿sí? Que afectaban directamente el precio de la leche al momento de vender, porque querían vender en forma directa, ¿sí? Al interactuar con los chicos, entonces ellos tuvieron una experiencia entre lo que decía el equipo de auditoría frente a la posición de los miembros, o eran otro grupo de compañeros que eran los representantes, los socios de la organización. ¿No? En otro experimento, en otro grupo, tenían en cambio el análisis de la fase del plan de vacunación del que estamos ahorita, la fase 0, ¿sí? Y el otro grupo tenía de un sistema financiero que analizaba también las partes del cumplimiento del otorgamiento de préstamos quirografarios, ¿sí? ¿Qué pasó en estas visiones de la parte, no es cierto? Ambas partes tenían documentación de sustento. Sí, a las tres partes se aplicó el mismo proceso de auditoría con diferentes técnicas de auditoría, sí. Pero ¿qué pasó en el primer grupo que teníamos el Ministerio de Salud, no? En este grupo, los compañeros que hacían de ministerio, ellos tenían más argumentos para refutar, obviamente porque el proceso, al ser de tipo administrativo, logístico, entonces ellos podían refutar más y permitía que inclusive al ser un ámbito público, nosotros tenemos ahí se siente como un poco limitado